Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciendo todo, como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien. Algunos que en estos momentos se están conectando. Estamos agradecidos por salir por estos medios, que cada semana lo hemos estado haciendo. Nada más que esta noche es un poquito diferente porque normalmente estamos cada jueves, 19:30 horas, horario acá del oeste de los Estados Unidos. Y en este tiempo, como estamos finalizando en estas 2 últimas semanas del año 2020, hemos estado anticipando en el pasado, en anteriores transmisiones de los jueves, que íbamos a tener el día miércoles, hoy miércoles 23 de diciembre, y el próximo miércoles también saldremos, que sería el último del año. Así que agradecemos a nuestros amados hermanos que pudimos verlo en nuestra congregación este fin de semana y pasar un tiempo de calidad, pasando un tiempo de coinonía y alrededor de la palabra, recordando y sabiendo por qué nació el Señor Jesús y cuál fue ese propósito principal. Y bueno, de paso, yo sé que estamos transmitiendo siempre desde la iglesia, y en esta ocasión lo estamos haciendo desde la oficina. Les pediría que estén orando, así como oramos por ustedes, que nos envían los motivos de oración, no solamente cuando salimos de una manera virtual como en esta noche, también oramos en manera presencial cuando nos congregamos y en nuestras vidas personales. Nuestro hermano que hace grabaciones acá, que nos hace las grabaciones los días que salimos, su papá y bueno, y él mismo también fueron expuestos al COVID-19, así que oren por la salud del hermano, el hermano Bruce. Y bueno, también ya que hablamos de salud, hay motivos que debemos estar orando por
algunos familiares de pastores que partieron con el Señor en estos últimos días, que el Señor consuele sus vidas, y sabemos que ha salido una vacuna, y gracias a Dios por todas las cosas que han sucedido en este 2020, pero sí hay que cuidarse, amados hermanos, amigos. De paso le pido que esté orando por mi esposa, María Inés, y también una de mis hijas, la segunda, donde ellos han estado de salud. Y bueno, seguramente le estaremos compartiendo si usted sale por estos medios. Entonces, igualmente, cada semana tenemos un tiempo misionero, y como sé que son ocasiones y oportunidades muy especiales, hemos suspendido por estas 2 semanas. Esperamos, si Dios permite, pronto tendremos una familia ya misionera compartiendo su testimonio, su ministerio, donde están sirviendo en otros países, no solamente acá en los Estados Unidos, pero en otras partes del mundo. Así que bueno, hermanos, en esta noche vamos a estar abriendo nuestras Biblias, la palabra de Dios. Siempre estamos tomando el libro de Gálatas los días jueves, y bueno, aquellos que se reúnen con nosotros aquí, no se olvide que este fin de semana vamos a estar teniendo nuestras escuelas bíblicas 10:30 de la mañana, y a las 18 horas por la tarde la Cena del Señor, y seguidamente el estudio bíblico o mensaje de la predicación del Evangelio en relación a las profecías. Así que le animo a que pueda estar ahí, si usted vive acá en la zona, y si está muy lejos y vive en otra provincia, o en otro estado, o en otro país, síganos por la página del Facebook, y por favor ahí de sus comentarios, denos un like también si es que está ahí, por favor, para que de esa manera sepamos que está siendo de edificación. Y si hay un motivo de oración, envíelo por el chat ahí o al teléfono que aparece en pantalla. Y gracias por aquellos que también participan a través de los medios de poder dar para este ministerio de gracia. Y también, si está en el YouTube, suscríbase al canal, y también puede hacer comentarios ahí en el chat. Así que bueno, en esta noche vamos a tener un paréntesis, y va a ser en relación, sabiendo que el Señor viene pronto, cuántas cosas hemos pasado este año 2020, y quisiéramos hacer un paréntesis por hoy jueves. Vamos a estar en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ahí le invito a que abramos nuestras Biblias. Sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí, me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía descanso a tu gloria celestial.
superior a los demás. En las luchas y en las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y Salvador. A tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh, profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh, profundo amor, puedo yo en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso, a tu gloria celestial. Oh, profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh, profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. En las luchas y en las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y Salvador. A tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh, profundo amor, puedo yo confiar
Ahí le invito a que abramos nuestras Biblias en el versículo 7, 8 al 12. Una vez que tengamos abierto, donde esté, ahí le damos saludos, que el Señor bendiga este tiempo que vamos a estar escuchando la palabra de Dios en esta noche. Dice la palabra: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en esta noche y añada bendición a otros pasajes. Le invito a que vamos al trono de la gracia, ahí donde está, sea que esté en su casa, en el comedor, o esté en su auto manejando, o esté en un momento donde vamos a estar yendo al trono de la gracia. Hemos orado hace un momentito por los motivos de oración que siempre tenemos cada semana, pero le invito a que nos acompañen esta noche. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos, por favor. Padre amado, una vez más te damos gracias por este día miércoles. Gracias porque hemos llegado a esta etapa del año y tú nos has cuidado, nos has dado vida, aliento, salud, y sabemos que tú eres real en nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestras faltas, ofensas y pecados. Eres un Dios santo, justo, bueno, te adoramos. Padre eterno, gracias Señor Jesús por morir en la cruz del Calvario y derramar sangre preciosa y resucitar al tercer día, y un día haber nacido y haber venido con un propósito, buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias porque esa obra pudo satisfacer la justicia de nuestro Dios, donde sabemos que no hemos sido salvados por nuestras obras ni por lo que hacemos, sino por esa obra preciosa. Y en esta noche te alabamos porque nos has dado un día más de vida, nos has dado alimentos, tenemos una congregación donde reunirnos, podemos tener estos medios de comunicación, y bendice el transcurso del mensaje, del estudio de esta noche. Aquellos que están detrás de la cámara, que están ahí en un televisor o en una tableta o teléfono, ayúdale en sus situaciones, ayúdanos en la salud de algunos hermanos acá en la congregación y entre eso nuestra familia. Y también te pedimos por las autoridades que están en eminencia aquí en Estados Unidos, por el presidente Trump, el vicepresidente, las autoridades, por las cosas que han acontecido en estos últimos semanas, que usted manifieste su justicia bondadosa, poderosa, Señor. Y ahora ábrenos el entendimiento y también ayúdanos a nosotros a compartir su palabra con denuedo, con el poder para gloria y honra de su nombre. Si hubiera alguien en esta noche que no te conoce, Señor, ahí donde está, pueda tu palabra con poder, el Espíritu Santo obrando, traer convicción y venir a sus pies. Edifica a los creyentes, te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos acá en esta noche, en este pasaje. Yo creo que en algún momento ustedes han leído alguna vez la carta a los hermanos de Tesalonicense. No vamos a hablar mucho, les animo a mirar parte del mensaje del domingo a la noche en relación a quién eran estos hermanos. Hemos estado tratando esto los domingos por la noche, pero queremos hacer un paréntesis, como dije, hoy miércoles, porque sabemos que estamos más cerca de la venida del Señor desde el día que hemos creído. Y sé que ha habido mensaje a través de los últimos años, de las últimas décadas, de los últimos siglos, y aún en el tiempo cuando Pablo escribió a los hermanos de Tesalonicense la segunda carta. Pero el énfasis, digamos, que él hace en el versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y debemos entender que este misterio de iniquidad es contrario a lo que es el misterio de piedad. ¿A qué nos referimos? Porque el Señor en un momento dado se había anticipado las profecías
en relación a su nacimiento, a su venida. Nada más que en aquellos días, aún en el tiempo de Isaías y de otros profetas en el Antiguo Testamento, no habían dado una fecha ni un día exacto, pero a través de los siglos sabían que iba a venir ese Mesías. Entonces, sin duda, cuando hablamos de misterio de iniquidad, hay un misterio de piedad. ¿Y cuál es ese misterio de piedad? Bueno, en estos días como mañana, en muchas partes del mundo se va a estar celebrando la Navidad. Y sabemos que hay personas que lo hacen porque uno interpreta en el contexto, en la ciudad donde vos vivís o donde has sido formado, si no sos un creyente, es un acontecimiento de fiesta, de regalos. Pero ¿cuál es la verdad? Hay un misterio de piedad, como también hay un misterio de iniquidad. Y si va a primera carta de Timoteo, si usted tiene su Biblia ahí, búsquelo, querido hermano. Pero si no, usted que no tiene una Biblia ahí a mano, le invito, querido amigo, a ver primera Timoteo 3:16, se lo voy a leer. Dice: e indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nosotros cuando miramos este pasaje, digamos, hace un énfasis el apóstol Pablo a Timoteo, si usted está mirando el versículo 16, e indiscutible y grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, el Señor Jesús, el que un día vino y que había sido profetizado, anticipado, muchos siglos antes, llegó el momento de su nacimiento. Y así como vemos que ese misterio de piedad se manifestó, y claro, él se dio a conocer. En esos momentos no sabían, pero se manifestó a quién, a esos reyes del oriente que venían en esa búsqueda. Ahí vemos en los primeros capítulos de Mateo. Más adelante estaban los ángeles también una vez más apareciéndose de una manera milagrosa, que no esperaban aquellos pastores en la madrugada. Ahí usted lo puede buscar en Lucas 2, y que después, más adelante, ese verbo hecho carne, ese Dios hecho carne, que es Jesús, se manifestó ese misterio de piedad. ¿Y qué piedad? Porque sabemos que él venía con un propósito, y vemos más adelante que aún Juan el Bautista no lo conocía de una manera personal, pero se manifestó. Bueno, la Biblia habla también de un misterio de iniquidad. Volvamos a segunda de Tesalonicenses 2:7. Entonces, esto quiere decir que es algo latente, es anticristiano, este misterio de iniquidad, y que va a ser distinguido, digamos, de una manera abierta. Así como el Señor se manifestó como este misterio de piedad para bien, para la salvación. Inclusive si vos estás en esta noche y no sos un creyente, no sos salvo, no sabes que cuando mueras, ¿dónde va a pasar la eternidad? Hoy Dios está manifestando a través de su palabra y haciéndote ver que Él es el Salvador, Él es el Mesías prometido, y que así como Él nació, ese Dios manifestado en carne, seguimos viendo que Él es el que nos puede justificar, nos puede salvar, pero tenemos que arrepentirnos de la manera en que tenemos la perspectiva de Dios, de la Navidad, de ese nacimiento. Si vos no sos un cristiano, Él quiere ser tu Salvador, quiere ser tu Señor. Y bueno, gracias a Dios que ahora nosotros los creyentes en esta noche estamos estudiando la palabra de Dios y estamos siendo edificados, porque sabemos que la venida del Señor nuevamente viene, pero ya no viene para venir a nacer y pasar lo que Él pasó, como hemos leído y has leído alguna vez en los evangelios, sino que Él viene sin relación al pecado. Él viene a buscar a los que le esperan. ¿Y qué esperanza, hermanos? ¿Qué esperanza que tenemos nosotros en el Señor? Por eso estamos hablando de este misterio que, según las Escrituras, quiere decir no lo que permanece siempre en secreto. Eso es lo que quiere decir misterio. No lo que permanece siempre en secreto.
sino que está escondido por un tiempo, hablando de este misterio de iniquidad, mas en tiempo debido se va a manifestar, ¿no? Y tal vez ahora mismo ya hay cosas que se han ido manifestando, pero se están manifestando más de una manera abierta y se va a manifestar en el tiempo cuando el Señor todavía lleve a su iglesia. Y la iglesia que Él viene a llevar son aquellos que han confiado en Cristo como su Salvador y Señor, y Dios le ha buscado, le ha llamado para esta salvación. Y tal vez en esta noche, si vos no sos un creyente, como dije al principio, Dios está tocando la puerta de tu vida. Dice acá Efesios capítulo 3, versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Note algo, que este misterio, hablando no de iniquidad, sino el misterio de piedad, el misterio de Cristo, por la cual hoy estamos anunciando las buenas noticias, dice que en el pasado o en otras generaciones dice que no fue revelado, pero ahora dice que sí fue revelado a sus santos apóstoles y también profetas por el Espíritu. Entonces, sin duda, digamos, ese misterio que en algún momento no era revelado, pero que se manifestó con la venida del Mesías la primera vez, ahora lo damos a conocer no solamente porque fue revelado a los apóstoles, que fueron esos 12 apóstoles que el Señor eligió, pero que también en el primer siglo hubo profetas que en base a lo que los apóstoles hablaban, estaban profetizando. Y en esta noche estamos en un momento donde estamos hablando de que hay un misterio de iniquidad que ya está en acción en aquellos días cuando Pablo escribió, cuánto más hoy en nuestros días que la maldad ha crecido, la iniquidad y todo aquello que va en contra del Señor ha crecido más y más, y por eso que es secreto, que estaba escondido en su tiempo, en un momento dado se va a manifestar así como se manifestó el Señor para bien, para la salvación de muchos, como lo estamos escuchando en esta noche. También va a haber un misterio que ahora ya está en acción, pero que en cualquier momento se va a manifestar de una manera abierta la maldad. Y esa palabra iniquidad que vemos en el versículo 7 está hablando de desorden. Cuando miramos la palabra iniquidad, estamos hablando de algo que es de ilegalidad. Cuando hablamos de iniquidad, hablamos de desobediencia. Cuando hablamos de la palabra iniquidad, acerca de este misterio de iniquidad en el versículo 7, que ya está en acción, está hablando del rechazo desafiante a la ley de Dios. Y usted sabe que el libro de Daniel habla de que va a haber tiempo donde se van a oponer. Y vamos a ir al libro de Zacarías, uno de los penúltimos libros en el Antiguo Testamento. Vamos a ir en este momento al capítulo 5, por favor. Dice la palabra ahí en el versículo 9 de Zacarías, capítulo 5 y el versículo 9. Alcé luego mis ojos y miré, he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa entre ellas y los cielos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde lleva el efa? Estamos ahí en el libro que estamos viendo en esta noche, Zacarías, capítulo 5, versículo 9 y 10. Vemos ahí claramente en estos versículos lo que pasaba en aquellos días, ¿no? Y bueno, continuando con esto en relación a la iniquidad, ¿no? La iniquidad. Entonces nosotros podemos ver que también tiene relación a la maldad. Volvamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y en el versículo que estamos mirando en esta noche, 7, pero dice acá que este misterio de iniquidad, que tiene que ver también con la maldad, es ilegalidad.
y Pablo lo está usando aquí. Y Pablo emplea esto así como una mujer que está siendo personificada en relación al misterio de iniquidad. Aquí personifica finalmente también el hombre de pecado. Ahora, también la iglesia, o sea, hablando de la iglesia del Señor, en el curso del tiempo, vemos que en algún momento la iglesia del Señor fue expuesta a falsa idolatría, a otras religiones, y entre eso sabemos que la iglesia romana trató de corromper con la idolatría, pero gracias a Dios que siempre ha habido un remanente a través de la historia, hablando de la iglesia verdadera del Señor, ¿no? No estamos hablando de edificio, no estamos hablando de denominación, estamos hablando de una iglesia que se ha mantenido fiel al Señor con su palabra, con su fidelidad. Entonces, en medio de la reforma, estamos hablando, fue librada. Cuando hablamos que fue librada, significa que Dios despertó aquellos hombres que estaban acostumbrados a mirar que en medio de la corrupción había afectado parte de la iglesia, hablando de hipocresía, secularismo, racionalismo. ¿Para qué? Para que pudiera tener esa fe viva. Por eso Romanos 10:17 dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, esa fe viva finalmente obró, pero a través de la historia de la iglesia, aún desde el tiempo de los tesalonicenses, aún cuando Pablo escribe a Timoteo, dice que va a haber muchos que apostatarán de la fe. Entonces, esa apostasía nuevamente está siendo poseída más en los últimos tiempos y más en nuestros días, queridos hermanos. Por eso vemos que ahí en el versículo que estamos 7, dice que ya está en acción el misterio de iniquidad. En otras palabras, se va a manifestar lo que estamos hablando en relación al hombre de pecado, que claro, más adelante va a ser destruido, ¿no? Va a ser destruido porque va a ser por corto tiempo esa manifestación. Ahora ya está en acción. Nosotros estamos viendo señales, estamos mirando cómo se ha manifestado la maldad en el mundo, leyes que se han aprobado en contra del Señor, en contra de su palabra, y también cuántos creyentes han sido arrastrados por descuidar su comunión, ¿no? Entonces miramos que todo esto que se va a manifestar también el hombre de pecado ya en la gran tribulación, cuando el Señor levante a su iglesia mucho más antes, entonces ese hombre de pecado va a estar por corto tiempo. Aunque entonces aún Cristo tendrá testigos entre los judíos, testigos que darán testimonio en el tiempo de la gran tribulación. No va a ser fácil en aquellos días la salvación. Mire conmigo a Zacarías, y hace un ratito estuvimos ahí, pero vamos al capítulo 13, versículo 9. Nos dice la palabra del Señor ahí, en Zacarías capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y la fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Estamos en Zacarías 13, 9. Entonces, vemos acá también entre los gentiles, en Mateo capítulo 28, versículo 20. Sabemos que la gran comisión dio que debemos ir y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero en el versículo 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, que dice, del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Entonces, este evangelio va a ser dado a todo el mundo. Entonces, claro que al final el Señor se manifestará, vendrá Cristo. Si vamos al libro de Daniel, por favor, en el Antiguo Testamento, y vamos a dirigirnos al capítulo 11, Daniel capítulo 11 en esta noche. Todas estas palabras que estamos mirando en esta noche es una esperanza para nosotros los creyentes,
Pero gente que va a pasar por la tribulación, estamos hablando del tiempo cuando ya el Señor ya haya llevado a su iglesia. Dice en el capítulo 11, versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea que los primeros años, cuando ya comience la tribulación, la última semana de Daniel, porque hay 70 semanas, las 69 terminaron cuando el Señor entró a Jerusalén, y ahí lo puede leer en el libro de Daniel. En esta noche no vamos a tocar este punto, pero ya lo hemos enseñado en algunos mensajes anteriores y animo a que usted lo busque. Lo que queremos enfatizar acá es que en la mitad de ese tiempo, de esos 7 años de tribulación, cuando ya la iglesia no esté, pero dice que va a haber personas que no han sido fieles al pacto, porque va a haber un pacto donde sabemos que inclusive va a haber la restauración nuevamente de los sacrificios levíticos. Israel va a volver justamente a poder adorar y hacer todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento en ese tercer templo. Entonces, en el mismo versículo que estamos leyendo ahí en Daniel 11:32, entonces dice que se esforzará y actuará, versículo 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en la caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. O sea, el engañador va a estar engañando a muchos. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Estamos hablando de aquel que se opone contra Dios. Y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo ha determinado y se cumplirá. Todas estas cosas todavía no se han cumplido, pero está en esto de cumplirse. En el versículo 37, del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Será soberbio y orgulloso ese hombre de pecado. Por eso dice que ya está en acción. Por eso vemos cuántas personas hoy en día están mostrando ese orgullo, ese menosprecio hacia el Señor. Versículo 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Y esta palabra Dios, sabemos que aún el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, lo pone acá en el español castellano en minúscula. Dice, Dios que sus padres no conocieron, lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y aún cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de fortaleza más inexpugnable y colmará de deshonores y los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 45. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carro y gente a caballos, y muchas naves entrarán por la tierra, e inundarán y pasarán, y entrarán a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas escaparán de mano de Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, y extenderán su mano contra las tierras, y no escaparán al país de Egipto, y se apoderarán de los tesoros de oro, de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. De Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Versículo 45. Plantarán las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, no nos olvidemos que todo esto son cosas que se van a manifestar en relación a la maldad. Por eso dice, ya está en acción. Entonces, pero algo que se va a manifestar es su tiempo. Volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Note lo que está diciendo la palabra. O sea que esto va a ser revelado después. Mire conmigo a 1 de Juan 2:18.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Estamos en estos pasajes mirando cómo la palabra de Dios a través de todos los siglos nos va guiando. Dice, hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido como nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, vemos que de la antigüedad, aquellas cosas que eran dogmas que se habían puesto, que eran antibíblicos, según parece aquí, no es una justificación para que estos dogmas sigan, porque dice, ahí volviendo al capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 7, solo hay quien al presente lo detiene, ¿no? Y cuando hablamos de esto es que ya está en acción el misterio que dice de iniquidad. Entonces ha habido dogmas, cosas antibíblicas que se han puesto desde la antigüedad, pero Pablo estaba empezando a decirle la palabra escrita es la única prueba de la verdad, es la más segura. No son los dogmas, no son las costumbres. Y acordémonos que la lucha más grande que tuvo Pablo en el tiempo de él era el judaísmo, que inclusive ustedes que están escuchando los estudios bíblicos del jueves, hemos estado hablando sobre eso. Y quería afectar, querían, perturbar a los cristianos. Y es como un combustible, ¿no? El hermano Bengel decía, el misterio de iniquidad es la chispa, ¿no? Y el judaísmo trataba de infectar al cristianismo, en otras palabras, con ese combustible. O sea, con dogmas, con cosas que no van a favor de la palabra de Dios. Y hoy en día, gracias a Dios por todas las reglas y buenas costumbres que hemos adoptado dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, pero queridos hermanos, debemos afirmarnos en una sana doctrina quién es nuestro Señor. Y esa es una de las mismas impurezas que se difunde por muchos siglos. Por eso dice la Biblia solamente que ahora algo está impidiendo. Por eso en el versículo 7 dice, pero hay quien al presente que dice lo detiene. O sea, aquí está diciendo solamente, sigue en continuación esta operación del misterio de iniquidad. Pero hasta que sea quitado el que ahora está impidiendo. Ahora uno puede pensar qué es lo que está impidiendo. Bueno, si en estos momentos no ha obrado con poder la maldad, la iniquidad en este mundo, algo está impidiendo, ¿no? Entonces, en otras palabras, sabemos que Pablo ya, al decirle en esto en el versículo 7, él sabe que los hermanos de Tesalónica en aquellos días sabían, y nosotros, si hermanos descuidamos nuestra comunión personal, no vamos a distinguir realmente como algunos creyentes han dejado la palabra de Dios, han dejado la oración. Y perdónenme, hermanos, con todo respeto, sé que este año ha sido un año de desafío y en muchos países hemos enfrentado el hecho de no poder reunirnos, y gracias a Dios por lugares como en nuestro país donde estamos acá, que ya a mitad de año se abrió los medios para poder seguir reuniéndose, pero hay que ser realistas que hay creyentes que no han regresado a esa comunión de la iglesia. Entonces no pueden distinguir el tiempo que están viviendo. Por eso dice, ya está en acción el misterio que dice de iniquidad. Pero querido, hay algo que lo está deteniendo. Sin duda el Espíritu Santo está obrando en los creyentes, pero también en la iglesia. Y si la iglesia es sacada, es levantada, entonces este versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel que dice inicuo. Note la palabra, esta palabra inicuo significa aquel que está a favor de la ilegalidad, a favor del desorden, a favor de la desobediencia, a favor de aquello que no agrada al Señor, y dice que esto ya viene operando. No es algo que ha comenzado en este siglo, esto ya viene desde el tiempo de Pablo. Podemos ver
que en el tiempo del Señor, Él fue también menospreciado, acusado con falsas acusaciones. Entonces, sin duda, hoy en día eso ha crecido mucho más. Y por eso vemos que este misterio, durante las edades, según el versículo 7, en el versículo 3, si usted se recuerda, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Muchos que se llaman creyentes saben que no han sido una profesión genuina en el Señor, pero sin duda han apostatado. Pero antes de eso, sabemos que va a suceder esa apostasía. Ya después dice que se va a manifestar el hombre que dice de pecado. Es lo que estábamos mirando. Una vez que el Espíritu Santo se haga a un lado, una vez que el Espíritu Santo ya no esté impidiendo, como hoy la acción satánica, diabólica, que está aconteciendo en diferentes partes del mundo, entonces se manifestará ese iniquo. Pero ya está, querido hermano, en acción. Si vos te apartaste de la fe, vuelve a la fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Dos momentos se destaca acá en este pasaje. Y es algo interesante. En el versículo 6 nos dice ahí, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces vemos que este impedimento detiene la manifestación. Entonces, después que obre el tiempo para que lo haga, ahora se va a manifestar. En este momento no se va a manifestar, pero va a haber síntomas. Y Pablo muestra a través de la revelación que, hablando sea Apocalipsis o esta carta de Tesalonicenses, o sea, descorre el velo, hace ver que aquello que no podíamos ver los creyentes, ahora nos damos cuenta cómo está la situación en el mundo. Y podemos ver que se manifestará el poder de Satanás. Pero según el versículo 8, dice acá que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Queridos hermanos, la maldad no va a avanzar porque sabemos que más adelante todo esto tiene un fin y el Señor, dice acá, como dice el Señor Jesús. Por eso, cuán terrible de aquel cuyo nombre quiere decir Dios Salvador apareciera como el destructor. Pero acuérdense que la salvación final de los creyentes exige la destrucción del enemigo. Eso nos anima en esta noche, hermanos. No perdamos la esperanza, así como el reinado de Israel en Canaán fue inaugurado por juicios sobre las naciones por su apostasía. No nos olvidemos también que los cananeos eran originalmente adoradores del verdadero Dios, así como aparece Melquisedec, ¿no? En el libro de Génesis capítulo 14, versículo 8, dice que era el rey de Salem, era el sacerdote del Dios alto. También en el tiempo, digamos, donde sabemos que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra debido a tanta inmoralidad y otros dioses que había ahí. Entonces, aún así, el reinado del hijo de David en Sión sobre toda la tierra será inaugurado en medio de juicios sobre este mundo, que aún así vemos que va a haber apostasía entre los creyentes. Porque, queridos hermanos, en medio de tanta oposición y gobiernos que quieren dominar a otros con su maldad hoy en la actualidad, porque así ha sido a través de la historia, no nos debemos olvidar quién está sentado en el trono de su gracia y que Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dice que lo matará o lo destruirá. Por eso ahí en Daniel 7:26 dice ahí que será destruido y arruinado hasta el extremo, porque el reinado de este Señor, de este Cristo, de aquel que nació hace más de 2000 años atrás y que 700 años atrás el profeta Isaías estaba profetizando, que dice, hijo sois dado y su reino no tiene fin. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús. Dice que Él lo matará, lo destruirá. Ahí en Daniel 11:45 también. En Isaías 11:4 dice que le consumirá
con su mismo soplo, siendo la sentencia del juicio la espada aguda que sale de su boca. Si usted va al libro de Apocalipsis, y yo le animo a no tener temor de leer este libro, capítulo 19, versículo 15, dice la palabra del Señor así. Apocalipsis 19, 15 dice: de su boca sale una espada aguda, hablando del Señor, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso, amados hermanos. Qué esperanza nosotros tenemos. Gracias a Dios. Esta manifestación, que volvemos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, es la destrucción del anticristo. Lo estamos mirando ahí, que en otras palabras lo va a consumir como se consume a los insectos pequeños. Así como cuando hay en calor esos insectos que son insoportables, va a ser consumido, porque el acercamiento de nuestro Señor Jesucristo bastará para consumir al anticristo, aquel que se opone a él. Por eso esta apariencia de la venida del Señor, de la gloria, mostrará al anticristo que justamente él ya no tiene escapatoria. ¿Y a dónde va a terminar este que se opone contra el Señor? Bueno, dice Apocalipsis 19, 20, ¿dónde será su fin? ¿No? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada. No está hablando de un animal, pero es un simbolismo de una persona que va a tener dominio durante la gran tribulación. Y con ella el falso profeta es otro más que se va a manifestar también como anticristo, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Qué final? Porque va a haber gente engañada. Y querido amigo, si vos no distinguís los tiempos, ahora mismo vos estás engañado. Por eso esto que estás escuchando en esta noche te está dando luz de esperanza en una oscuridad donde pensamos que tal vez el gobierno, las autoridades, los reyes nos pueden dar mejores cambios. No, sabemos que este mundo está dominado por el príncipe de este mundo y él quiere seguir engañando. Entonces vemos que es de esta manera los reinos del mundo, en este caso de la bestia, en aquellos días que serán en la gran tribulación, darán lugar a un reino del Hijo del Hombre, en la cual vendrá él con sus santos. Y por eso dice que él los va a destruir con el Espíritu, lo va a abolir. O sea, la misma palabra menciona acá en 2 Timoteo 1:10. Vamos acercándonos al final. Versículo 10, 2 Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. Aquí vemos acá que él quitó la muerte. O sea, él hizo desaparecer todo aquello que en este caso nadie pudo vencer. Él resucitó de entre los muertos. Y él es la única vida quien puede dar vida a aquel que está muerto en delitos y pecados. En este caso, alguien que no conoce de Dios, no es salvado por él, está en esa condición. Por eso vemos acá que God, en el futuro, que se menciona en el Antiguo Testamento, God y Magog, va a atacar a Israel, pero va a ser destruido por el Señor, por Jehová. Y ahí lo vemos en Ezequiel capítulo 38, Ezequiel 39, de tal modo que no va a dejar rastros, porque Dios es todopoderoso. Por eso hay que orar por la nación de Israel. ¿Cuántas veces Dios ha cuidado esa nación? Por eso con el resplandor de su venida lo matarán, con la aparición de su presencia. Esa es lo primero que vemos cuando Él aparece en su advenimiento.
el mismo destello de su presencia va a abolir por completo todo, las huellas de ese anticristo que ha hecho permanecer en tinieblas y ha hecho desaparecer aquellas cosas que en la cual estaba en contra del Señor, pero ahora empieza la aurora, empieza a brillar esa luz, esa fuerza. Y por eso vemos acá que esta aparición de su presencia, la venida del Señor, es la que va a obrar. Acá en Primera de Timoteo 6:14 nos dice la palabra del Señor así: que guardes el mandamiento sin mácula, reprensión, hasta la aparición de nuestro, que dice, Señor Jesucristo. La aparición, el resplandor, la venida misma del Señor. Amado hermano, estás esperando la venida del Señor. Por eso acá la expresión aparición está refiriéndose al resplandor, la presencia misma, la manifestación. Y volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, dice, inico cuyo arrepentimiento es por obra de Satanás, dice. O sea, está hablando en el sentido de una palabra acá, que en griego está diciendo por la venida del Señor, según el versículo 8 que acabamos de leer, o su presencia personal. Por eso dice cuyo avenimiento es. ¿Cuál es su característica esencial? Usted lo está viendo ahí. Es obra de Satanás. Satanás es mentiroso, es engañador, padre de mentira. Y por eso vemos acá la operación según la energía. ¿De dónde viene todo eso? De la maldad misma. Está opuesto a esa energía, a esa operación del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso en Efesios 1:19, si usted va conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, hablando del Señor Jesucristo, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, el Espíritu Santo está obrando en los creyentes. La razón por qué hacemos la voluntad de Dios, por qué vivimos para el Señor, nos deleitamos en Él, nos congregamos, leemos la palabra, somos los creyentes que debemos ser con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, o en el trabajo, un testimonio, ese por el poder de su fuerza, por el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Pero bueno, vemos que acá esta operación o esta energía no procede de Dios. En aquellos días dice que este ser que se va a manifestar, dice que tiene poder y señales. O sea, no es del Espíritu de Dios. Así como Cristo está relacionado con Dios, así el anticristo, ¿no? Está relacionado con Satanás, con el diablo. Y esa manifestación y esa obra, digamos, es a través de él. Por eso podemos ver que ese dragón, ahí en Apocalipsis 12, le dio, o sea, a la bestia su poder, su potencia, su grandeza. Por eso hoy en día vemos tantas cosas que a veces la gente hace milagros y usa esos milagros para cautivar la fe de personas que no tienen esperanza. Tenga cuidado, amigo. El diablo también imita el poder de Dios. Lo pasó y sucedió en el Antiguo Testamento a través de la vida de Moisés, cuando él fue nada menos dirigido por Jehová para sacar a esa nación elegida por él. Y el faraón tenía sus adivinos, tenía aquellos que tenían un poder similar, proveniente no de Dios, sino del enemigo. Por eso dice milagros mentirosos, termina el versículo 9. Estos poderes, estas señales, estas maravillas, tienen un propósito, y es engañar, es falso. Su esencia y su motivo, no se olvide, San Juan 8:44 dice que Satanás es mentiroso, es padre de mentira, es engañador, es homicida, un asesino. Por eso él trata de engañar a las personas por la religión, por otros medios, de tal manera que puedan. Nosotros en esta noche no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con un Dios que quiere salvarte, y como vos vas a celebrar esta Navidad tan maravillosa alrededor de los tuyos, Él quiere estar en el centro de tu vida, querido amigo. Por eso Mateo 24:24 nos da a entender que los milagros serán reales, aunque van a ser, como dijimos, demoníacos.
efectos misteriosos de poderes que vienen de las tinieblas, tales como aquellos que leemos en los casos, como dijimos, de los hechiceros de Egipto. No como lo que obró Jesús en su carácter, porque el carácter de Jesús era bondadoso, misericordioso y lo sigue siendo. Tenía poder, su motivo era contrario de estas personas a lo que vemos como la palabra lo está revelando. Y la cuestión es que han de ser aceptados como evidencia de la verdad, más bien. Por eso la autoridad debe ser según la palabra de la profecía. Y en Mateo capítulo 24, para acercarnos al final en esta noche, dice la palabra de Dios así, en Mateo 24, 24. La palabra dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, dice, aún los escogidos. Y querido, hay cosas que han sucedido en estos últimos tiempos y han sido varios engañados. No dejes, amado hermano, engañarte. Por eso han de ser conocidos y rechazados, porque van con un apoyo de falsedad. Las tres palabras acá, que en relación a los milagros del Señor Jesucristo, ¿no? Es interesante, como dijimos, de los magos. Así el anticristo va a tratar de imitar a Cristo con señales. Y en el versículo 10 dice, con todo engaño. Volvamos a 2 Tesalonicenses 2 y dice, con todo engaño. Va a ser con todo el engaño que pueda haber, con tal de promover más la iniquidad. Por eso es interesante, digamos, ver que en el versículo 12, estos que van a ser engañados, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Querido, la verdad viene del Señor, es su palabra, y muchos van a ser engañados. Por eso dice, para los que están pereciendo, muchos van a caer como víctimas, dando a entender que van a perecer por el hijo de perdición. Por eso Dios ha escogido desde el principio aquellos que los ha salvado para santificación del Espíritu y de la fe de la verdad, y el Señor no va a permitir que perezcan, el Señor va a levantar su iglesia. Pero acá dice en el versículo 10, por cuanto no recibieron el amor que dice de la verdad. O sea, el pago, en vez de retener ellos el amor de la verdad, ahora la verdad se pone freno porque quieren dar lugar a las pasiones malas. ¿Para qué? Para darle placer a la injusticia. Ahí el versículo 12 que acabamos de leer, a fin de que sean condenados los que no creyeron. Querido amigo, no seas alguien que no creas. Abre tu corazón, porque ellos se van a perder. ¿Por qué? Porque no amaban, sino rechazaban continuamente la verdad que los podría salvar. Acuérdense que cuando el Señor Jesús nació, Él no tenía un lugar donde nacer. Los lugares todos estaban cerrados hasta nacer en un establo. Pero hay gente que pudo distinguir los tiempos y pudieron ser llamados la atención. Eran pastores sencillos donde se le anunciaron la venida del Mesías. Había gente que había perdido la esperanza en el tiempo de Cristo, parte del pueblo de Israel. Y en estos tiempos, ¿cuántas cosas hemos visto? Hemos pasado por adversidad. El Señor cumple su palabra. Por eso dice acá el versículo 10, el amor de la verdad. No es meramente el amor a la verdad en general, sino el amor a la verdad, está dando a entender. El amor a la verdad. Y Jesús es la verdad. Él tuvo que decirle a sus discípulos, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesús es la verdad, hay una oposición y es Satanás. Satanás es mentiroso. Por eso el versículo 9 decía, inico cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Y también en el versículo 11 dice que por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, en otras palabras, no es que Dios quiere que esas personas estén en ese engaño, es que ellos han rechazado la verdad. Entonces, en otras palabras, quieren seguir escuchando la mentira.
Y porque han rechazado la verdad, lamentablemente ellos piensan que el padre de mentira es la verdad, pero claramente Jesús dijo en San Juan 8:42 al 44, le dijo a un grupo de religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y claro, eso fue una ofensa para ellos. Tal vez esta noche hay alguien ahí que pueda estar experimentando eso, pero quiero decirte algo en esta noche. Jesús es la verdad que te puede salvar. Él no quiere que sigas en la mentira, pero se nos requiere que nosotros aceptemos esa verdad y que amemos la verdad. El cristiano ama la verdad, se deleita en la verdad. Por eso los judíos rechazaron a aquel que vino de su divino Padre. Y ahora ellos recibirán al anticristo que vendrá en su propio nombre. Por eso su pecado llevará un terrible pecado. Y si tú no eres un creyente, la paga del pecado es muerte. Si tú te has apartado de la fe, querido hermano, vuelve al Señor. Él es la verdad. Él está hablando con los creyentes. Vuelve a tu comunión con el Señor. Que nos ayude el Señor en estos tiempos a poder distinguir los tiempos, porque el Señor viene pronto, amados hermanos. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Dios te bendiga abundantemente y nos miramos este fin de semana en las reuniones presenciales. Y si vos no estás siguiendo por estos medios, porque estás lejos en distancia, el próximo miércoles 19:30 horas del horario del este de Estados Unidos estaremos acá. Revisa con tu horario en tu país. Que tengas un buen tiempo alrededor de los tuyos. Bendiciones. Chao. Yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo te